Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con corazones dispuestos y con una súplica sincera. Haz que nuestra vida dé fruto que te glorifique. No queremos ser estériles en fe, en amor ni en servicio. Queremos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Señor, que el fruto de nuestra vida sea evidente. Amor que transforma, gozo que contagia, paz que sostiene, paciencia que edifica, bondad que sana, fidelidad que persevera, humildad que brilla y dominio propio que honra tu nombre. Limpia nuestros corazones de todo lo que nos impida crecer. Arranca el egoísmo, la pereza, la amargura, la indiferencia. Pódanos con tu amor para que lo que quede de nosotros sea sano, fuerte y útil para tu reino. Espíritu Santo, haznos sensibles a tu gloria y permite que el fruto que produzcamos no sea para nuestra gloria, sino para que muchos te vean a ti y se acerquen a tu luz. Que nuestra vida en lo secreto y en lo visible sea terreno fértil donde florezca tu voluntad. Gracias, Señor, porque en ti está la vida abundante y porque todo fruto verdadero viene de estar unido a ti, la vid verdadera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que leemos lo correspondiente al 28 de junio vamos a leer 2 de Reyes 13 y 14, Hechos 18, 23 al 19, 12, Salmos 146 y Proverbios 18, versículos 2 y 3. 2 de Reyes 13 y 14. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Aram, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Aram sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los arameos y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Aserá que estaba en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Aram había destruido el ejército, reduciéndolo a polvo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, con los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo: abre la ventana que dé hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor.
flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 7 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas armadas de moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a estas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Aram, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los perseveró. Y hasta el día de hoy, no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Aram, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás. En 3 ocasiones Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. En el 2.º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: ven acá para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por ahí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas y actúas con arrogancia. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso, así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas vencieron a los de Judá y estos huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 400 codos de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y ahí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías,
que tenía 16 años, y lo proclamó en el lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elad y la reincorporó a Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar. Reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamá hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y no había nadie que los ayudara, pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó para Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Hechos 18, 23, 19, 12. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Salmo 146. Aleluya, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida mientras haya aliento en mí. Cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad.
El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya. Los Proverbios 18, versículos 2 y 3. Al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. Con la maldad viene el desprecio y con la vergüenza llega la deshonra. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.